Tardes, compatriota. ¿Hace cuántos años cree usted que la prensa canalla en Costa Rica ha actuado de la misma manera psicopática como lo hace en estos últimos meses? 60, 70 años, desde que existe la cloaca litográfica de Llorente. La nación ha sido el peor problema que ha tenido Costa Rica en más de 70 años. La nación y el grupúsculo pervertido que la controla y la usa para hacer daño social tienen una gran responsabilidad con la historia. Basta hacer un recuento de los troles de la nación que existen desde hace 60 o 70 años. Recordemos cómo actuaron recién ganada la guerra civil por don Pepe y sus guerreros. Los dueños de la nación llegaron al Colegio San Luis Gonzaga en Cartago a comprar la conciencia de don Pepe Figueres a cambio de que quitara las garantías sociales, y don Pepe los mandó pa'l carajo. Por eso lo odiaban y lo perseguían siempre, llegando el señor Figueres Ferrer a demandarlos y a ganarles una demanda por difamadores, por mentirosos y por canallas. En la campaña de 1966, la Nación y los Jiménez despedazan a Daniel Oduber. Le sacaban anuncios diciéndole votar por Daniel es votar por Fidel, y lo comparaban con Fidel Castro, que hacía 7 u 8 años había ganado la guerra civil en Cuba. Ponían a una señora en los anuncios de la radio, se oía una ametralladora, no, gritaba la señora, no fusilen a mi hijo, votar por Daniel es votar por Fidel. Y ahora hablan de trones estos canallas. Así le ganaron con esa guerra sucia a Daniel Oduber las elecciones en el 66. En el 70 don Pepe vuelve a ganar y casi se vuelven locos y no dejaron de publicar cochinadas durante los 4 años del último gobierno de don Pepe. En el 74 Daniel Oduber gana las elecciones y durante 4 años lo masacraron. Daniel los demandó en los 60 y les ganó. Y en los 80 los volvió a demandar con otra cochinada que publicaron citando a un politiquillo, Zúñiga Noriega, y condenaron a la nación. En 1998 yo los acusé por bocones, por mentirosos, por difamadores, y los condenaron y tuvieron que pagar 12 millones de colones de daño moral y publicar la sentencia que los condenó en octubre 22 de 1999 en las 10 primeras páginas de ese pasquín hediondo de la nación. Meses después condenaron a la nación porque a un señor que había sido cónsul de Costa Rica en Bélgica, el señor Cherboski, también lo masacraron y tuvieron que pagar varias decenas de millones de colones. Ahí se fueron lloriqueando para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pagaron un montón de miles de dólares y salió esa corte con el tal fallo Herrera contra Costa Rica. Un mamarracho
del que siguen llorando. Y ahora se quejan por los troles, charlatanes. ¿No se acuerdan lo que hicieron ustedes en la campaña política del 94? Desde mayo del 91, ustedes montaron el caso Chemis, uno de los capítulos más sucios de la historia del antiperiodismo de Costa Rica. Ustedes, Eduardo René Ulibarri, Lafid Fernández, Julio Rodríguez y otra señora que ya no está en La Nación, ni la mencionemos, fueron a levantar actas notariales con Federico Malavasi, el 15 de febrero de 1991, pusieron a declarar a un alcohólico mentiroso, a decir que él había visto cuando habían matado a Chemis. Le sacaron un libro a José María Figueres y lo iban a disparar el 1 de mayo en un suplemento entre La Nación, pero el 29 de abril, yo siendo abogado entonces del señor Figueres Olsen, los querellé, les decomisamos el libro y chillaron. Y en noviembre de 1993, después de toda la sucia campaña que había hecho el diario La Nación, Ulibarri y los sociópatas de ese pasquín, condenamos a los personajes del caso Chemis. Uno de ellos, mentiroso consumado y muy borracho, muere el 15 de diciembre, 6 semanas antes de las elecciones de febrero del 94, donde José María gana en primera ronda y derrota a Miguel Ángel Rodríguez. La Nación ladró, chilló, cuando me designan como ministro de Seguridad Pública el 9 de marzo de 1994. Julio Rodríguez se guindó de todos los mecates del campanario que tenía con los editoriales de La Nación y me insultó. 4 años después, el 9 de marzo de 1998, condené a Ulibarri, a Ronald Chacón Chaverri y al tal Guevara, que lo acaban de echar hace unos años del Financiero, por injuriadores por la prensa. Ahora, Armando González y sus achichincles dedican páginas y páginas al cuento de los troles, igual que cuando hacían de un borracho mentiroso un héroe nacional, que hasta lo paseaban en los carros de La Nación. Dicho sea de paso, chocaron el carro y casi se echan a ese viejillo. Ellos pusieron en boca de la gente a la que le pagaron las mentiras más grandes. Por eso fueron derrotados en el proceso penal por el caso Chemis y por eso fueron derrotados en las elecciones. La Nación y la prensa canalla no van a cambiar nunca. Vea que están en estado de catatonia financiera. Perdieron más de 2.000 millones de colones este año, a pesar de la gran soplada que les dio la Sala Cuarta, que tiene al presidente de esa sala como un adalid de el cambio social de Costa Rica. Vea la entrevista que le hizo La Nación a fin de año a Fernando Castillo, que tiene como comentarista de La Nación a Fernando Cruz. Después de que lo habían nalgueado, Fernando Cruz se reclinó y lo reclutaron. Pero ahí tienen al señor encargado de acicalar la imagen de los magistrados de la Sala Cuarta, experiodista de La Nación. Don Alonso, el gran contacto entre la Sala Cuarta y La Nación. Por eso el vomitivo de resolución sobre el Parque Viva. Y ahora La Nación y dos diputados de Liberación,
una de la unidad. Y qué decir, el diputado Jotex y los otros diputados del Frente Amplio como locos, ¿verdad? Haciendo escándalos con los troles. Pero lo más asqueroso de todo es que Villalta y el Frente Amplio le ha presentado un proyecto de ley a la nación para quitar los delitos contra el honor. Villalta, el servil del diario La Nación, el que de izquierdista no tiene ni la I, el que pasó 20 años chupando de las tetas de Cuestemoras, ese Villalta con sus clones, con el diputado Jotex y con esa agresividad que caracteriza a los de Frente Amplio, ven troles por todo lado. Por Dios, como si ustedes no contaran con los troles venezolanos o nicaragüenses o de la izquierda suramericana. Usted, diputado del Jotex, que es tan agresivo, promoviendo un proyecto de ley para hacerle el favor a la nación y a la prensa canalla de eliminar la injuria, la difamación, la calumnia, las ofensas a la memoria de un difunto, la publicación de ofensas y la difamación de persona jurídica. Torpes, mandando los delitos contra el honor a un proceso sumario civil donde el mismo magistrado Lazo les dijo que no fueran tan brutos, porque en un proceso sumario civil no hay sentencia con carácter de cosa juzgada material, todo para que los de la prensa canalla puedan insultar a diestra y siniestra a quienes les dé la gana. Frente Amplio, servil de la prensa canalla. Nunca va a cambiar la prensa canalla, siempre va a seguir tratando de manipular, de desinformar, de engañar, y ahora con el gran favor que le hacen el diputado Jotex y los diputados del Frente Amplio apoyando el proyecto de Villalta para convertir en faltas civiles los gravísimos delitos contra el honor. ¿Qué clase de estupidez legal? O sea, se están pasando por el cecerete el derecho humano del honor que tenemos todos los costarricenses, amparado por el Pacto de San José y por la Carta Magna. Ustedes, los clones de Villalta, los serviles de la nación, quieren eliminar los delitos contra el honor para que la nación les siga publicando sus yeguadas y haciendo eco. Ustedes, los herederos del nefasto PAC, ustedes que de izquierda no tienen ni la I, son unos serviles de la prensa canalla. No me vengan con el cuento de que los troles nos toman fotos. ¿Cuáles troles? ¿No se acuerdan la chanchera de troles que tenía Ticolindo Álvarez en la campaña del 2018? ¿No se acuerdan de las barbaridades que hacía un tal Trejos que habían tiroteado en Curridabat cuando se encargaba de los troles en el gobierno de Oscar Arias? ¿No se acuerdan de un gordito asesor ahí en la Asamblea Legislativa que era el que manejaba los troles en la campaña de Ticolindo, donde fracasó por segunda vez como candidato a la presidencia? Ustedes no saben que el tal Pasquín, el observador, es un troll de Toñoño Álvarez y Muria Marín. ¡Qué charlatanería! Hacer un escandalazo por un señor como los personajes del caso Chemis de hace 30 años, capaz de vender una versión por unos cuantos pesos. No han cambiado, son la misma prensa canalla de Ulibarri. Ahora el quiebracillas Armando González está feliz en alianza con los de Villalta,
con el diputado Cotex y con los clones del Frente Amplio, inclinados ante el poder de Lionel Baruch y de la nación. Son los mismos, son la prensa canalla, son los mentirosos, son los que quieren seguir convirtiendo la política no en una granja de troles, en una chanchera de difamadores y mentirosos impunes, como lo quiere hacer el Frente Amplio. La prensa canalla no cambiará nunca, compatriota. Muy buenas tardes.